Helen conducía su nuevo coche extranjero por el centro de la ciudad y cantaba con la cantante de la radio del coche, que cantaba sobre el amor, la fidelidad y la separación de su amado. Este tema siempre tocaba las cuerdas más profundas de su alma bondadosa, aunque el destino la había privado del amor y la fidelidad verdaderos. Pero eso llegaría más tarde. Por el momento, tenía prisa por reunirse con un posible cliente y su estado de ánimo era bastante elevado. Había un atasco al salir del puente por la amplia avenida. 10 de la mañana, carretera de 4 carriles, no es hora punta. ¿Y cómo puede haber un atasco? No quiero llegar tarde, dijo Helen preocupada y salió del coche. Unos coches más adelante, un hombre enorme, calvo y con cara de bulldog, hablaba en tono elevado con un hombre viejo y rechoncho, el conductor del mismo cacharro, nacido probablemente 30 años atrás y con una gorra de taxi en el techo. El estricto policía de tráfico se hizo eco del conductor del todoterreno, trazando un protocolo justo sobre el capó del coche policial. Así que giró bruscamente a la izquierda, sin intermitente. ¿Cómo podía haber previsto semejante maniobra? Aquí hay una señal que dice prohibido girar a la izquierda. Este jeep redujo la velocidad y yo di la vuelta, pero él giró a la izquierda. Aquí soy una víctima de las acciones ineptas de este grandullón. El anciano intentó justificarse, lo que provocó aún más la ira de su oponente. Por desgracia, no hay pruebas de sus palabras. Tu seguro caducó ayer, así que es mejor que pagues la reparación a la víctima y sigas tu camino, o mejor que contrates el seguro de una vez, sea la hora que sea, pillarán a otro con tu malentendido doméstico. Entonces sí que perderás los pantalones, amenazó el policía al anciano, exigiéndole que firmara el informe. No, piensa en ello. Al fin y al cabo, todo indica que el taxista tiene razón. Helen intervino en la disputa, y se mostró muy convincente. Mire, el todoterreno está girando a la izquierda, bloqueando ambos carriles. Además, el giro fue en la señal de prohibido y desde el carril más a la derecha, si no, ¿cómo se explica la posición del coche? Y el parachoques está rayado, justo en la curva a la izquierda. ¿O crees que un viejo de 6 años podría dar la vuelta a un todoterreno de 2 toneladas con un ligero toque? En ese momento sacó de repente 5.000 billetes de su monedero. Puso 3 de ellos en la enorme pata de un hombre con la cabeza rapada y cara de bulldog, y puso uno justo en la hoja del informe delante de la cara del policía con las palabras, esto, espero, será suficiente para amolar el parachoques y compensar la ridícula llamada de la gente. Si no, llamaré a mi abogado y veremos quién tiene razón y quién es culpable. El avispado policía rompió inmediatamente el protocolo, subió al coche y se fue. El conductor del todoterreno aún intentó oponerse, pero el discurso resuelto y competente de Helen y el sentimiento de su propia culpabilidad en el accidente le impidieron seguir adelante con los procedimientos y las amenazas contra el viejo taxista. Se subió en silencio a su enorme coche y aceleró. Querida mía, te lo daré todo, casi con lágrimas en los ojos, susurró el infeliz anciano. Tomó entre sus pesadas manos la casta mano de Helen e incluso intentó besarla, pero la mujer apartó la suya. Vamos, es que llego muy tarde y puedo perder muchas veces más por culpa de la tardanza. Y de todos modos, estoy a favor de la justicia. Y tú ten más cuidado a partir de ahora, y contrata un seguro, o vas a perder los pantalones de verdad, dijo la mujer con una sonrisa y subió al coche. Tras alejarse unos cientos de metros del lugar del accidente y reflexionar sobre lo sucedido, recordó de pronto el momento en que el infeliz anciano había intentado besarle la mano en señal de gratitud. Helen se había fijado en la terrible cicatriz de su mano, pero no le había prestado demasiada atención. Ahora le parecía haberla visto antes en alguna parte. Y aquella voz ligeramente chirriante también le resultaba dolorosamente familiar. La mujer encendió el intermitente e incluso se apartó a un lado de la carretera para recordar. Dios. Han pasado tantos años. Y ahora ni siquiera puedo recordar el número de matrícula para encontrarte. Se dio la vuelta, pero no podía ver el lugar del accidente detrás del tráfico, y era poco probable que el anciano siguiera allí de pie. Te encontraré, buen hombre. Mi amabilísimo vecino el tío Bob.
Eras tú. No hay duda. Ellen incluso lloró, pero luego se recompuso, se limpió el rímel bajo los ojos y se apresuró a acudir a la cita. La infancia de Helen transcurrió en los duros años 90, y recordaba aquellos tiempos con un escalofrío. Su familia vivía en una pequeña ciudad de provincias con una empresa en la que trabajaba su padre, un mercado y un hotel donde trabajaba su madre. Los sueldos se retrasaban o no se daban, y la familia pasaba mucha necesidad. Además, papá bebía a menudo y las echaba a ella y a mamá de casa. Su pequeño piso en la planta baja pertenecía a la madre de su padre, una mujer gruñona y sin educación, que nunca tuvo sentimientos cálidos ni por su nieta, ni mucho menos por su nuera, y a menudo, durante su vida, las llamó dependientes. Pero adoraba y defendía a su hijo bebedor, que siempre fruncía el ceño. Vaya. Viven en un palacio, y no están satisfechos. ¿De dónde vienen? Nadie es del orfanato, una ocupa, y crió a su hija para que fuera maleducada y testaruda. Porque no muestra respeto a su abuela, pero ella frunce el ceño y se calla como un pez. Si no fuera por mi pensión, os moriríais de hambre, mocosos del orfanato. Murmuró la anciana, refiriéndose a su destartalada habitación de 2 camas con una minúscula cocina americana como sus aposentos, que no habían sido renovados desde hacía un par de décadas, y el viejo y descolorido papel pintado colgaba en algunos lugares como recuerdo de las inundaciones y las gélidas temperaturas. La madre de Ellen siempre reaccionaba en silencio a los ataques de su suegra, y la pequeña Ellen o bien se escondía detrás de su madre y empezaba a sollozar en silencio, o bien se escapaba a los vecinos, el amable tío Bob, que trabajaba como guarda forestal en la explotación forestal local, y su hijo Scott, que era un poco mayor que Ellen y, considerándola casi como una hermana, la quería y protegía de los niños del lugar. Entonces el señor se apoderó de la abuela, y el padre, ya ceñudo y borracho, empezó a levantar la mano contra su mujer y su hija. A veces pasaban la noche en casa del buen vecino, por lo que el padre de Ellen llegó a intentar pegarle. Pero el tío Bob, aunque era mucho mayor que el padre de Ellen, no se ofendía e incluso amenazaba con que la próxima vez entregaría al alborotador a la policía. El tío Bob tenía una hermosa esposa. Ellen no la recordaba, y Scott tampoco. Murió joven, justo después del nacimiento de su hijo. Hacía mucho tiempo que no tenían hijos y habían aceptado su suerte como familia sin hijos. A menudo cuidaban a los niños del vecindario. El tío Bob fabricaba diversas artesanías y juguetes de madera, y su esposa Annie, costurera de profesión, vestía a los niños del barrio, cosiéndoles las camisas de su marido, que estaban pasadas de moda, o sus propias faldas y vestidos, que, con el tiempo, se quedaban pequeños. Annie era una mujer de familia inteligente, leía mucho y a todos los niños del barrio les encantaba acudir a su patio para escucharla contar cuentos de hadas y diversas historias que había leído en su infancia y juventud. A los 40 años, al darse cuenta de que no podrían tener hijos propios, estaban a punto de acoger a un bebé del orfanato cuando, de repente, un día, mientras trabajaba en el taller de costura, Annie se puso enferma. Sintió náuseas y estuvo a punto de desmayarse. Hace calor y lleva todo el día con la máquina. Aquí cualquiera puede ponerse peor, se quejó del mal estado de Anyuta y de la falta de ventilación la maestra del taller de costura Pauli Genadievna, una mujer completa y amable. Y un par de días después Annie tenía antojo de cosas saladas y podía comerse 5 tomates de barril y un arenque entero a la vez. En su cita con el médico, Annie se sentía incómoda. Tenía casi 40 años. Su marido era mayor y ella sentía tantas náuseas como una estudiante delincuente. Entonces, señora, ¿nos ponemos de parto o es un poco tarde para eso? Yo no lo aconsejaría. Edad, querida, y es tu primer parto. Y tienes un corazón débil. Hay 2 páginas en tu tarjeta, y es todo sobre tu corazón. Has vivido todos estos años sin hijos. ¿Y Dios no quiera que pase algo? Un niño se quedará sin madre. Yo daré a luz. ¿Qué pasará? Tengo un buen marido y mis padres aún no son viejos. El mundo entero lo criará, dijo Annie y salió corriendo del despacho.
Su marido la esperaba en el vestíbulo de la clínica. A menudo salía por la puerta para fumar. Estaba muy nervioso. Bob. Bob. Vamos a tener un bebé. Nuestro bebé. No el bebé de un extraño, gritó Annie, casi corriendo por el ancho pasillo del viejo hospital soviético. Bob estaba llorando, ni siquiera ocultaba sus lágrimas al personal y a los pacientes que le rodeaban. Cogió a su mujer en brazos y empezó a darle vueltas. Vamos, Bob, ya estoy mareada. Túmbame en el suelo o me desmayaré. De hecho, me gustaría tomar un poco de sechonki y unas manzanas enjabonadas para acompañar. Y yo quiero cerezas y gofres de limón, exigió Annie riendo y besando tiernamente a su marido. Marzo, el año del primogénito, fue cálido y soleado. Bob iba a menudo al bosque a dar de comer paja y heno a unos alces hambrientos tras un largo invierno. No le gustaba cazar, aunque tenía un viejo rifle. Pero era por seguridad. Hace un par de años se encontró con un oso, que se despertó temprano tras la hibernación. Desde entonces nunca salgo al bosque sin un arma. En el riachuelo local que bordeaba el bosque, justo en la frontera del departamento forestal en el que servía Bob, el hielo seguía firme, aunque la temperatura de los últimos días había batido todos los récords. En el momento álgido del día se alcanzaron los 5 grados bajo cero e incluso más. Los pescadores acudían como langostas al riachuelo los fines de semana para pescar en los últimos hielos. A veces se quedaban a pasar la noche en la caseta del guarda forestal, justo en el linde del bosque, donde el río hacía una especie de lazo y en los juncos secos, del año pasado, era posible pescar muchos lucios y peces pequeños para salar. A Bob no le importó que los pescadores casi se hubieran instalado en su portería, y ni siquiera cerró la puerta con llave. Solo les advirtió que no calentaran demasiado la cocina, pues de lo contrario habría problemas, ya que el bosque estaba cerca. Un día soleado, cuando el guardabosques fue de nuevo a poner forraje en el pesebre de los alces, se oyó un olor a humo a lo lejos. Deben de ser los cazadores otra vez, pensó Bob, desenrollando un fardo de paja del año anterior. Entonces oyó un crujido y vio una columna de humo gris a lo lejos. ¡Santo cielo! Es el lateral de la portería. Cuando el guardabosques llegó al lugar de donde procedía el humo, la portería ya estaba ardiendo, y el bosque ardía con ella. Estaba muy lejos para correr en busca de ayuda, no había ni un alma alrededor. Al parecer, los pescadores se dieron cuenta de lo que habían hecho y huyeron. Bob pudo darse cuenta por las huellas. Lanzó un montón de nieve a la portería, bajó varias veces al río y sacó agua de los agujeros dejados por los pescadores, la recogió con una gran jarra y la vertió en un cubo que encontró cerca de la portería. Pero no había manera. Por suerte para él, el humo fue percibido por los pescadores que faenaban cerca. Pidieron ayuda. Fue entonces cuando Bob se hirió. Una rama en llamas voló hacia su brazo. Su chaqueta se prendió fuego, pero tuvo tiempo de quitársela, de lo contrario se habría quemado. Los bomberos extinguieron el bosque, la portería ardió hasta los cimientos y el heroico guarda forestal fue trasladado al hospital local con quemaduras y otras heridas. Annie estaba embarazada de 8 meses y algún vecino no muy avispado gritó, qué pena, Bob se ha quemado. Está muerto, entró corriendo en el piso de la embarazada Annie. El parto empezó prematura y espontáneamente. Annie apenas había llegado al hospital cuando dio a luz a un niño frágil y prematuro que no lloró hasta después de meterlo en la incubadora. Mientras intentaban trasladar al niño, Annie se alejó. En silencio, antes incluso de darse cuenta de que era madre. Y por mucho que el reanimador y el obstetra intentaron poner en marcha su corazón, este permaneció en silencio, sin emitir un solo latido. Así que, junto con la noticia del nacimiento de su hijo, el guardabosques recibió la primera y poderosa bofetada del destino. Él y su hijo fueron dados de alta del hospital el mismo día. El niño permaneció en la sala infantil por prematuridad y bajo peso, y el padre fue tratado por quemaduras y heridas del alma. Es un duro destino el que tenemos, Scott. No podemos cambiar nada,
Así que tenemos que vivir de alguna manera, dijo el guardabosques con tono fatal mientras la enfermera de la sala infantil entregaba al bebé en brazos de su padre. No te preocupes, nos las arreglaremos, aunque nadie puede sustituir a tu madre. Y no volveré a encontrar una esposa así, y no la buscaré, lo criaré yo mismo. Así vivieron, los vecinos ayudaron, los padres de Annie, aunque su pena los había destrozado, y el maestro del taller de costura, Holly, traía franelas para pañales, o sábanas, o gorros, o cunas, o Moisés. Así lo crió todo el mundo. Y el niño creció hermoso, como su madre. Tenía los ojos color asiano, el pelo rizado alrededor de la frente y las sienes. Era tan inteligente como su padre, iba pronto a la escuela y hablaba antes que sus compañeros. Bob se encariñó con él, porque le recordaba mucho a su mujer. 2 años y medio después, Ellen nació en el piso de la planta baja, y los pañales, las cunas y los gorros del piso del guarda forestal, en la 4ª planta, se trasladaron al piso de la planta baja. Y junto con estas cosas buenas y un cochecito alemán de cuero, donado en su día por el personal forestal. Eran tiempos difíciles, la caída de la Unión Soviética, así que la madre de Helen no tenía miedo a nada y aceptaba cualquier ayuda de una vecina de arriba de buen corazón. Ellen creció como una niña sana y fuerte, a pesar de los difíciles tiempos de la perestroika, los eternos escándalos de su padre borracho y las regañinas de una abuela grosera y odiosa. Llamaba Blat a los forestales papá Bob y Scott, porque eran parte integrante de su dura vida. La silvicultura pagaba puntualmente sus salarios, por lo que Linda, la madre de Ellen, a menudo pedía un préstamo a Bob cuando su marido se bebía la mayor parte de sus ganancias. La silvicultura también daba buenas raciones en vacaciones, y papá Bob obsequiaba a la pequeña vecina con caramelos, leche condensada y galletas recubiertas de chocolate de una gran caja de hojalata con un calendario en la tapa. Cuando Ellen tenía 10 años, su padre murió de alcoholismo. Los escándalos de la familia cesaron, pero las finanzas se hundieron. A veces no tenían nada que comer, así que papá Bob traía una lata de estofado y un par de vasos de fideos. Haz un poco de sopa para el pequeño. Se pasa mal sin comida caliente. Y mañana te traeré el dinero e iremos juntos a la tienda. No digas que no. Scott necesita comprar sandalias y yo no sé nada. Antes era mi abuela, la madre de Annie, la que me ayudaba a elegirlas, que en paz descanse, y ahora todo es Linda. Estaba mintiendo, por supuesto. Scott tenía 13 años y podía elegir su propia ropa y zapatos, pero el guardabosque sabía que los últimos zapatos de Ellen hacía tiempo que se habían roto y los dedos de sus pies asomaban por los agujeros de los zapatos. Iban a la tienda y compraban zapatos y ropa para los 2 niños. Luego iban a un café y comían helados, bebiendo refrescos dulces. Paseaban por el parque, montaban en el tío vivo y por la noche volvían a casa tan contentos, como si no hubiera caos en el país y todos tuvieran dinero suficiente para vivir y divertirse. Papá Bob tenía edad suficiente para ser el padre de mamá Ellen y la trataba con ternura y reverencia paternales, sintiendo mucha pena por los dos, sabiendo que no había nadie para ayudar a Linda, la huérfana. Creceré y seré rica, decía a menudo Ellen. Os llevaré a ti y a mamá a mi casa cuando seáis mayores y os daré de comer como en un restaurante, y nos iremos de vacaciones al mar. Papá Bob, ¿has estado en el mar? Mamá y yo tampoco. Y aceptaré a Scott como marido, pero que no me vuelva a llamar mocosa, soñaba Ellen, sentada en un banco cerca de papá Bob mientras su madre fregaba suelos en el hotel local, con 2 trabajos. ¿Y si Scott no quiere casarse contigo? Tienes pecas por toda la nariz y te peleas con él todo el tiempo. Rió y preguntó al vecino. ¿Quién se lo va a pedir? Le diré que se case y se casará. Y si no se casa, le daré un puñetazo en la nariz, respondió la vivaracha Ellen e incluso cerró las manitas en puños. Papá Bob se rió a carcajadas y acarició el sedoso cabello de la niña, que llevaba atado en 2 gruesas y largas coletas. La vida se hizo un poco más fácil a principios de la década de 2000. A Linda, la madre de Ellen, le ofrecieron un buen trabajo en otra ciudad del distrito. Era técnica de laboratorio de formación, pero no había trabajo para ella en su ciudad,
Así que fregaba suelos en un hotel y a veces trabajaba a tiempo parcial en una cafetería cercana a la casa como friegaplatos por las noches. ¿Y papá Bob y Scott? ¿Cómo viviremos sin ellos?, preguntó Ellen mientras su madre metía las cosas en cajas. Iremos a visitarlos. Allí nos darán un bonito piso y venderemos este para pagar nuestras deudas. Debemos a 3 bancos, por no hablar de Bob. No podemos seguir viviendo del dinero de los demás. No es justo. Mientras Ellen y su madre se alejaban de la casa, papá Bob dejó escapar una tacaña lágrima masculina y Scott echó a correr tras el coche que se llevaba una parte de sus vidas en la persona de Ellen y su madre. Se mudaron a una ciudad de químicos, todavía joven y en crecimiento. Linda aceptó un trabajo como técnica de laboratorio en una fábrica de detergentes. Le gustaba el trabajo y el personal aceptó enseguida a la joven y guapa mujer. La ayudaron todo lo que pudieron, sabiendo que Linda estaba sola, sin parientes, y tenía que mantener sola a su hijo. La empresa tenía un albergue, donde madre e hija tenían una habitación grande y luminosa con vistas a la plaza. Y la escuela donde ingresó Ellen estaba a solo un par de manzanas de casa. Parecía vivir y ser feliz, pero la niña echaba mucho de menos a su papá Bob y a Scott. Cuando volvía del colegio y aprendía sus lecciones, se quedaba ociosamente en su habitación y en el largo pasillo de la residencia, con la esperanza de hacer amistad con alguien o simplemente tener unas palabras mientras su madre estaba en el trabajo. Había 12 habitaciones en su piso, pero las familias que vivían en ellas no tenían hijos o los tenían mucho mayores o menores que nuestra heroína. Aquí estaba Billy, del 32, de 5 años. ¿De qué puede hablarle una niña inteligente de 10 años, que no solo lee con fluidez, habla un poco de inglés y sabe resolver ecuaciones con rapidez, sino que además se sabe todos los poemas de Bartók y se ha leído hasta la saciedad el libro sobre la niña Ellie, su perrito Totoska y la casa voladora? Mamá, me aburro aquí. Echo mucho de menos a papá Bob y a Scott. ¿Cómo les va sin nosotros? ¿Quién les va a hornear tarta de manzana y canela y tartas de queso con arándanos? Probablemente no estén comiendo más que patatas fritas y macarrones con estofado. Mamá, ¿vámonos con ellos de vacaciones?, preguntó Ellen cuando Linda, cansada del trabajo, la estaba acostando. Pequeña, no tendré vacaciones, y no te dejaré ir sola a otra ciudad, está muy lejos y no hay conexión directa. Tendrás que pasar por el centro regional y hacer transbordo. Y no podemos invitarles a nuestra casa, solo hay una habitación y ningún sitio donde dormir. Esperemos al verano. Yo tendré vacaciones y tú estarás de vacaciones. Compraremos todo tipo de chucherías y nos iremos una semana entera, prometió mamá Ellen y la tapó con una manta. Por la noche hacía fresco en la habitación. El curso escolar pasó volando. Ellen se esforzó mucho y lo terminó sin un solo suspenso, para complacer a su madre, que, como recompensa, le prometió irse de vacaciones a visitar a papá Bob y a Scott. Pero hubo un incidente que sacó a nuestra pequeña familia del mapa. Hubo un accidente en la planta que supuso la liberación de gas cloro venenoso. Varias personas fueron llevadas al hospital con intoxicación grave, entre ellas Linda. Papá Bob llegó tarde en la noche. Estaba tan alterado por lo ocurrido que la pequeña vena de su sien no dejaba de palpitar y a veces incluso parecía a punto de desgarrar su fina y bronceada piel y salirse. Mi niña. Vamos, no llores. Todo irá bien con tu madre. Ya sabes que buenos médicos tenemos en la región, la curarán de una vez, intentó calmar a la niña un amable y antiguo vecino. Ahora te prepararemos la mochila y vendrás con nosotros. ¿Sabes lo feliz que será Scott? Puedes quedarte con nosotros todo el verano. Iremos a pescar, recogeremos fresas. Haremos mermelada y se la llevaremos a tu madre. Se pondrá mejor enseguida, ya verás. La voz amable y tranquila de papá Bob tranquilizó un poco a la niña. Se abrazó a él por el cuello y entre lágrimas le dijo, «Eres el mejor de todos los padres». «¿Y por qué no eres mi papá?». Estas palabras conmovieron tanto al guardabosque que se dio la vuelta y se enjugó una lágrima, que rodó traicioneramente por su mejilla áspera y ligeramente sin afeitar. «Soy demasiado viejo para ser tu papá».
Pero puede ser abuelo, dijo Bob alegremente, y cogiendo la mano de la niña, se apresuró hacia la puerta. Vamos, corramos o perderemos el autobús. Tengo a Scott allí, seguro que tiene hambre. No comerá sin mí. Ha crecido mucho este año. Es más alto que yo y es talla 43. Le gustan los deportes. Es el que hace más flexiones de la clase y corre más rápido que sus compañeros. Os echa mucho de menos a ti y a tu madre, sois familia para nosotros. La recuperación de Linda fue lenta. Pasó la primera semana en cuidados intensivos con oxígeno. Ellen pidió al padre de Bob que llamara al hospital con regularidad, pero la respuesta al otro lado de la línea era la misma: Linda no puede hablar, está en la unidad de cuidados intensivos. Scott y papá Bob hicieron todo lo posible por consolar a la niña, pero al final de la segunda semana Ellen se había desanimado, no paraba de llorar y no dormía por las noches. Papá Bob, ¿y si mamá no mejora? Prométeme que no me meterás en un orfanato. Mamá hablaba a menudo de su infancia en el orfanato y sus ojos estaban tan tristes. Entonces la niña empezaba a llorar y papá Bob y Scott no podían calmarla. Un día, a finales de junio, sonó el teléfono en el piso. Ellen y Scott se habían ido al río a nadar y papá Bob estaba solo en el piso. Sí, te escucho. Sí, soy amigo de Linda. ¿Pasa algo? Bueno, gracias a Dios. ¿Cuándo puedo hablar con ella? Su hija está muy preocupada. No, estamos fuera de la ciudad y no podemos llegar hasta mañana. ¿Cuál es la emergencia? Sí, entiendo. Dígame, ¿cuánto dinero necesita? No tengo tanto, pero puedo vender la casa de campo y el garaje. El coche no es reparable de todos modos. Y podría desguazarlo, al menos conseguiría un céntimo. Vender una propiedad no es un proceso rápido, pero mañana pediré un préstamo en el trabajo, creo que no me negaré. ¿Puede decirme qué clínica de la capital sería el mejor lugar para internarla? Sí, comprendo que es una cuestión financiera. Haremos todo lo posible para que Linda Porta mejore. Después de esta difícil conversación, Bob salió furioso del piso. El jefe forestal le escuchó atentamente, se rascó la nuca casi calva y dijo: no puedo darte toda la suma. Te daré la mitad y añadiré algo de mi parte. Mi mujer y yo hemos estado ahorrando para unas vacaciones, pero por el bien de un trabajador como tú, podemos descansar en el pueblo, en casa de mi suegra. No te preocupes, lo conseguiremos. Y por cierto, nuestro contable, creo que quería comprar una casa de campo, y el garaje y yo mismo te lo compraría. Usted tiene una gran, y el lugar es bueno. Entonces, ¿lo venderías? Entonces es un trato. No dejaremos a tu Linda y Ellen en la estacada. Después de todo, hemos visto a la niña crecer con tu Scott. Linda tenía los pulmones totalmente dañados y, sin un equipo médico moderno, medicamentos caros y cuidados adecuados, corría el riesgo de quedar inválida en el mejor de los casos. Una clínica de la capital prometía recuperarla, pero costaba muchísimo dinero. La empresa química donde se había producido el accidente también había destinado grandes sumas de dinero al tratamiento y rehabilitación de sus empleados accidentados, pero ese dinero solo alcanzaba para el tratamiento en los hospitales locales. Helen se quedó con su padre Bob todo el verano mientras su madre recibía tratamiento en la capital y luego en el hospital local. Bob vendió la casa de campo, el garaje y el viejo Mustang que había comprado en el desguace, pero nunca llegó a volver a ponerlo sobre sus ruedas. Está bien, Scott, el dinero es basura, pero vale la pena ayudar a un buen hombre. Mira lo feliz que está Ellen. Está esperando a su mamá. Dijo que estaría aquí en un par de días. Y volveremos a estar solos, suspiró papá Bob y se fue a la cocina a hornear tortitas para los jóvenes. Linda llegó solo una semana después y su hija estaba rebosante de alegría. Aunque su madre parecía muy débil y enfermiza, Ellen no se separó de ella en ningún momento. Mamá, quedémonos aquí. No quiero volver a este dormitorio. Inflando las mejillas, la niña suplicó. Vaya, Linda, podemos quedarnos aquí.
Scott y yo compartiremos habitación, y yo te daría la habitación grande. No necesitamos mucho. Estoy en el bosque todo el día. También encontraremos trabajo aquí. No puedes ir a esa fábrica con tus pulmones. Allí solo hay química, y necesitas aire limpio y nutrición. Tenía una casa de verano, después de todo. Papá Bob vaciló ante las últimas palabras. Vendió la cabaña, pero con la condición de que se llevaría la cosecha de este año. No, Bob, no puedo hacer eso. Me van a trasladar a otra tienda. Pagan un poco menos, pero sin contacto con la química. Estaré a cargo del jardín de la fábrica. Plantar flores, podar árboles y arbustos, para que no afecte a mi salud. Tenemos una habitación en el dormitorio, y a finales del año que viene se construirá una nueva casa y todos los que sufrieron el accidente vivirán allí. Tenemos que abrirnos camino en la vida. Sé que lo vendiste todo para meterme en una buena clínica de la capital. Bob, aún no puedo compensarte, pero a su tiempo. Ni se te ocurra, o me ofenderé. No tuve tiempo de arreglar el jardín, así que solo lo aflojé un poco para mantenerlo libre de ambrosía. ¿Y el garaje? Al diablo con él. No soy mucho de conducir, voy más a pie por el bosque. Pero Scott crecerá y le dejará comprarse un coche, un garaje y una casa de verano. Pero a él no le gusta mucho eso, siempre está entrenando. Y déjalo, tal vez sea un atleta o entrenador famoso. Así que déjalo. No temería dar mi vida por ti. Sé lo que es para un niño sin madre. Ahí está mi Scott, alimentado, vestido y abrigado, pero echa de menos a su madre. Ya ves cómo se siente atraído por ti y por Ellen como una hermana. A finales de agosto Linda y Ellen empezaron a volver a casa. Helen se puso nerviosa y siguió insistiendo a su madre para que se quedara aquí definitivamente. El día que se marchó, subió al desván de su antigua casa y no quiso bajar. Y cuando llegó el taxi que las llevaba a la estación de tren, dijo en voz alta y muy segura: cuando sea mayor, seré rica y me llevaré a papá Bob. Le trataré en los mejores hospitales y nunca morirá, como mamá. Papá Bob recordaba a menudo sus palabras. Y cuando se cayó al foso de los lobos y se rompió 4 costillas, y cuando él y su hijo fueron desalojados de su antigua casa para construir un centro comercial en el solar. Bob sufría entonces un preinfarto. No es de extrañar vivir toda la vida en un mismo sitio, en la casa donde pasaste tu juventud, donde tu mujer fue a dar a luz y luego se marchó para siempre, y antes de jubilarte irte a las afueras de la ciudad en una caja de hormigón, donde no hay ni un parque ni una plaza, sino solo una autopista y un nudo ferroviario. Y mi hijo creció y se fue a estudiar a una gran ciudad. Ahora es lúgubre estar solo entre absolutos desconocidos. Como desechado como algo innecesario en el montón de chatarra de la vida. Menos mal que no le obligan a jubilarse. Y así papá Bob vaga por el bosque. Se ha conseguido una perra llamada Chucha. Es lista, pero no habla. Vagan juntos por el bosque. Cuando Scott viene de vacaciones, intenta adiestrarla. Y ella le mira con sus ojos inteligentes y piensa: eres tonto, Scott. He pasado por tantas cosas en mi vida que estas órdenes tuyas son como juegos divertidos para mí. Menos mal que tu padre me recogió cuando mis amos me dieron por muerta al borde del camino. Así que, Scott, persigue tu palo arrojado hasta los arbustos, y yo descansaré. Tu padre y yo hemos caminado hoy 20 millas por el bosque, y tú has venido en tren. Y así pasaron volando los años escolares. Hoy es la graduación de Ellen. Mamá Linda lleva planchando los pliegues de su vestido de baile desde por la mañana, aunque le resulta difícil por su enfermedad. Por mucho que lo intentaron los médicos de la capital, no pudieron curar a Linda. Linda tendrá que vivir con este diagnóstico el resto de su vida. Ya se ha acostumbrado a los raros pero agotadores ataques de asfixia, a la constante falta de aliento y a la eterna fatiga. Mamá, aprenderé y tendré éxito y seré rica. A menudo vamos al mar. Dicen que el mar cura muchas enfermedades, sobre todo las pulmonares.
Ten un poco más de paciencia, tranquiliza Helen a su madre. Había superado brillantemente los exámenes finales y se había quedado a las puertas de la medalla de oro. Fue un dolor de garganta a final de curso, por el que no asistió a clase durante 3 semanas y no aprobó varias asignaturas. Pero ni siquiera este hecho quebró su confianza en sí misma y en julio ingresará en la universidad, en la Facultad de Económicas. Nadie dudaba de que Helen entraría definitivamente. Peter, el profesor de clase de Helen y profesor de Economía, Estudios Sociales y Derecho, le auguraba un gran futuro si no era perezosa. Y la niña no iba a ser perezosa. Se pasaba todas las vacaciones leyendo libros, estudiando con tutores y asistiendo a diversos cursos preparatorios. Desde hacía 5 o 6 años, ella y su madre Linda ya no pasaban las vacaciones en su ciudad natal con papá Bob y Scott. Al principio se llamaban poco y un día, al marcar su número, oyeron la voz de un desconocido en el auricular que les informaba de que se habían equivocado de número. Linda pensó que se habían ofendido y no quiso hablar más con ellos. Y entonces estaba de nuevo en el hospital y Helen no tenía nada de qué preocuparse cuando a su madre le dieron un diagnóstico terrible y la incapacitaron. «Mamá, deja de juguetear con este vestido, mi pelo no está listo. Ve a ponerte esmalte, mis uñas aún no están secas. Dios mío, vamos a llegar tarde. Mamá, ¿por qué no estás lista todavía? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están los tuyos? Mamá, ¿qué te pasa? Dios mío, es culpa mía. Se supone que no debes respirar laca. Y ese olor a esmalte de uñas. ¿Dónde está tu inhalador? No voy a ninguna parte. No discutas. No voy a dejarte así. La ambulancia tardó mucho. Mamá jadeaba con la boca abierta y ponía los ojos en blanco temerosa. Ni ventana abierta de par en par, ni inhalador, ni almohada de oxígeno. Linda se estaba asfixiando. Sus labios se pusieron azules y empezó a jadear y a convulsionar. El paramédico intentó durante mucho tiempo reanimar a la mujer que había dejado de respirar, pero todos los intentos fueron en vano. Linda murió sin ver a su hija rica y con éxito. No te rindas, ¿me oyes? No puedes rendirte. Vas a cumplir 18 años en un par de semanas y vas a ser adulta. Ser adulto significa ser fuerte y asumir la responsabilidad de tus propios actos y de la vida en general. ¿Qué diría tu madre si descubriera que ella es la causa de tus esperanzas incumplidas? Por el bien de su memoria debes. No, debes ir y aprobar los exámenes de la universidad, no quedarte sentada en silencio mirando a un punto y llorando durante días y noches. Demuestra, Helen, que eres digna hija de tu madre. No traiciones su memoria. Peter, el profesor de la clase, se esforzaba por encontrar las palabras para resucitar a su alumna favorita, la esperanza de la escuela. En las 2 semanas transcurridas desde la muerte de su madre, Helen no recordaba nada. Apenas había comido, dormido o reaccionado ante la gente, los acontecimientos o el cambio del día y la noche. Hoy se ha despertado de un sueño corto y vívido. Su querida mamá le acariciaba el pelo largo y espeso, preguntándole si estaba preparada para entrar. ¿Estaba segura de sí misma? También le prometía que le prepararía su tarta de arándanos favorita si Helen aprobaba el concurso. Ese fue el mayor estímulo. Por alguna razón, esta misma mañana le vinieron a la mente las palabras de su profesor, pronunciadas por él justo después del funeral: demuestra que eres digna hija de tu madre. No traiciones su memoria. Faltaban menos de 10 días para los exámenes. Helen volvió a los libros. Pasó 24 horas en la biblioteca. Se había dado a sí misma su palabra de que entraría, o no se respetaría más. Peter estaba allí el día del primer y más importante examen. Helen fue de las primeras en salir del aula. ¿Qué pasa? No te calles, intentó hacerla hablar la profesora. 5, respondió Helen con indiferencia y caminó a paso ligero hacia la salida. El profesor de la clase caminaba a su lado, intentando averiguar el tema de la entrada y algunos detalles del examen en general.
Era demasiado fácil. Esperaba algo más complicado. Me han eximido de otros exámenes, por considerarlo innecesario, dijo Ellen secamente mientras salían del edificio. Eso está muy bien. Pero aún así, no te pierdas. Lee, estudia, estudia. Repite lo que has aprendido. Estudiar será mucho más difícil. Los profesores de la universidad no masticarán cada palabra como los de la escuela. Tendrás que averiguar muchas cosas por tu cuenta. Recuerda que siempre puedes contar con mi ayuda y mi apoyo. Soy un anciano y tu graduación ha sido probablemente la última de mi carrera docente. ¿Qué hace un viejo cuando se jubila? No dudes en llamarme cuando quieras, estoy en contacto. Luego estrechó la mano de Helen y, con paso torpe de anciano, se dirigió hacia el metro. Ahora Helen era estudiante de una prestigiosa universidad. La competencia para entrar en la Facultad de Económicas era enorme, pero el comité de admisión reconoció de inmediato en la aspirante unas capacidades desmesuradas y una gran eficacia. Debido a sus estudios, Helen tuvo que trasladarse al centro regional y vivir en una residencia de estudiantes. La beca solo le alcanzaba para viajar a la universidad, y la pensión, nombrada tras la pérdida de su madre, para vivir una semana delgada, comiendo solo pan y kéfir, por lo que Helen decidió firmemente trabajar a tiempo parcial por las tardes. Y entonces llegó la oportunidad. Caminando una vez de la biblioteca al dormitorio, Helen vio un anuncio en una farola: se necesita una au pair para una persona mayor y enferma. Número de teléfono Dan, al que Helen llamó inmediatamente en el teléfono público. Al otro lado de la línea, un barítono joven y muy agradable contestó: sí, este es mi anuncio. Busco un ayudante para mi abuelo. Vivía con él, pero ahora tengo frecuentes y largos viajes de negocios, y mi abuelo es minusválido y necesita ayuda. No hace falta que te sientes con él, basta con que vayas a la tienda un par de veces por semana, cocines Bob la comida y limpies el piso. Te pagaré bien. El abuelo es un hombre de la vieja escuela y es un poco difícil de tratar, por lo que se requerirá paciencia y la capacidad de no ceder a sus provocaciones. Si estás de acuerdo, hoy mismo puedes venir a conocer a tu pupilo. Sobre todo porque dentro de un par de días me voy de viaje de negocios al lejano norte. Helen aceptó sin vacilar. ¡Qué bendición! Solo trabajaba un par de veces a la semana y ganaba mucho dinero. Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Cuando llegó al lugar, Helen no se orientó inmediatamente. Las casas de la calle estaban dispuestas en un orden caótico, como si alguien hubiera intentado deliberadamente confundir a la gente que buscaba una dirección determinada. Justo después de la sexta casa estaba la 11ª, y la octava, que Helen estaba buscando, parecía haberse caído por el suelo. Las casas eran viejas, de antes de la guerra, con molduras alrededor de las jambas de las puertas y las ventanas. Era obvio que no estaban construidas para la gente corriente, sino para los dirigentes o la élite intelectual, científicos, militares o artistas. ¿Puede decirme dónde está la octava casa? Estoy completamente confundida, preguntó Helen a una anciana de aspecto muy extraño. Sobre su capa roja brillante llevaba una enorme bufanda de punto fino estampado con borlas en los bordes. En la cabeza llevaba un sombrero gris con los bordes recogidos y un broche en el ala. La mujer calzaba medias botas con numerosas hebillas abotonadas a lo largo de la línea oblicua, que era la moda de principios del siglo pasado. Parecía como si aquella señora y aquellas casas se hubieran salido de la realidad y permanecieran en su lejano pasado. Helen llegó a imaginar que ahora un embudo negro entraría por el arco entre las casas y saldrían los chequistas con largos abrigos de cuero y naganes en las manos. La octava está al otro lado de la calle, junto a la antigua lavandería. Oh, que te explico, la lavandería se cerró en el 76, tú ni siquiera estabas vivo entonces. Vamos, te acompaño. ¿Quién vive en esta casa? Conozco a todos los antiguos inquilinos. Mi madre fue conserje allí hasta el 81. Sí. Vivió hasta los 96 años y tenía buena memoria y buen juicio, porque solo se relacionaba con gente inteligente.
Y entonces empezó a llegar a la casa toda clase de chusma, algunos cantantes desechables, doctores en ciencias que compraban sus títulos por dinero, artistas que escribían alguna pomada. De los antiguos, solo quedaban allí Ion, corresponsal de Izvestia, y Ofelia, bailarina del teatro local. Ella sigue enseñando ballet, aunque ya tiene 80 años. Ah, y ese viejo desagradable del primer piso. ¿Cómo se llama? Peter. Es un médico del ejército con el rango de coronel, por cierto. No siempre fue tan desagradable. Pero después de que su Mary dejara el mundo, se encerró en sí mismo, y solo saludaba de vez en cuando, como si te hiciera un favor con su saludo. Pero hace 5 años que no sale. Al principio le cuidaba a su hija, una buena mujer. Dicen que se volvió a casar y se fue al extranjero. Ahora lo cuida su nieto. He contratado cuidadores para él, pero ni hablar. Ninguno se quedó más de una semana. El viejo no sirve. Por eso su nieto no se ha casado. Ni siquiera puede encontrar una esposa. Siempre está en casa de su abuelo o en viajes de negocios. Es un importante ingeniero de equipos modernos. Algo que ver con el clima, satélites. De todos modos, es muy inteligente. Bueno, aquí estamos. ¿No te han contratado para cuidar de este abuelo?, preguntó la señora con escepticismo. Sí, eso es exactamente. Necesito mucho el dinero. No tengo parientes y estoy estudiando, y aquí puedo ganar algo. Es mejor que ser camarera o limpiadora. Además, tengo que ir a clases y estudiar. Un horario libre es justo lo que necesito. Vaya, 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 dijo incrédula la anciana y señaló la casa. Subió al primer piso, se arregló el pelo y, vacilante, pulsó el timbre. Se oyeron pasos rápidos detrás de la alta puerta doble, y el mismo barítono telefónico gritó a alguien: no es de Sobes, y no es del Consejo de Veteranos. Abrió la puerta un hombre de unos 30 años, pero con calvas y una pequeña barba oscura. Si no fuera por sus gafas de montura gruesa, podría decirse que es guapo. Hola, ¿eres del anuncio? Entra, te presentaré a mi abuela. Pero no te niegues enseguida. Es simpático, solo que está muy solo. Abuelo, te he encontrado una buena ayudante. Es estudiante y una chica muy agradable. No pongas esa cara tan triste. Sabes muy bien que no te dejaré completamente desatendido, y una chica simpática es mejor que una vieja enfermera aburrida o una asistente social con prisas. Sabes cocinar sopa de remolacha y hacer gachas de rusba, ¿verdad? El joven se volvió hacia Hele. Soy una gran cocinera. Mi madre estuvo enferma mucho tiempo y aprendí a hacerlo todo yo misma, respondió la muchacha, e incluso se sonrojó, avergonzada por sus propios elogios. Dios mío, ni siquiera me he presentado. Puedes llamarme simplemente Mike. ¿Y cómo debo llamarte? Ellen. Estupendo. Es un placer. Este es mi abuelo Peter, médico militar, coronel y un hombre muy agradable, aunque parezca muy estricto. Creo que os llevaréis bien. Me gustaría mucho. Pasado mañana me voy al Círculo Polar Ártico y si no hubieras respondido a mi anuncio, otra persona se habría ido de viaje de negocios, y este es mi desarrollo y no me gustaría que lo supervisara alguien que no está especialmente interesado en la creación de otra persona. Ellen, solo 2 semanas. Bueno, 3 como mucho. Mi gratitud no tendrá límites. Eso es un adelanto y dinero para comida. La nevera está llena. El abuelo no come mucho, pero le gusta la comida buena y caliente. Puede calentarla, pero no cocinarla. Tenemos una lavadora automática, así que no habrá problemas con la colada. El abuelo te enseñará a usarla. Aquí tiene las segundas llaves y una lista de medicamentos para comprar. Sabe cuándo tomar su medicación y la toma con regularidad. Al fin y al cabo, es médico. Tengo que correr, recoger mis billetes en la oficina y hacer las maletas. Vivo a 2 manzanas,
Así que volveré a verte si te quedas hasta esta noche. Con esas palabras, Mike besó a su abuelo en la frente y salió por la puerta. Dime, cariño, ¿para qué necesitas a un viejo tonto? Mike no tiene a dónde ir, mi piso está en el centro. La casa es vieja, claro, pero tiene prestigio. Académicos y profesores solían vivir aquí. Un famoso pianista era mi vecino, buen recuerdo para él. ¿Cuánto dinero te prometió mi nieto? No temas, soy estricto, pero enseguida me fijo en la gente buena. Hubo una señora antes que tú, una grosera y una tonta. No soporto a los tontos. Pero usted no es una señora tonta, ya que está estudiando. Eso es encomiable. Bueno, al menos ve a hacerme algo de cenar. Mike tiene el pollo. Me gustan las patas y las alas con crema agria y patatas. Estoy cansada. Voy a echarme una siesta. Cuando te vayas, no des un portazo muy fuerte, que los nuevos vecinos tienen un bebé de 1 año, muy cascarrabias. Con estas palabras el abuelo se retiró a su habitación, dejando a Ellen en una especie de postración. Tanto el nieto como la señora de la calle habían descrito al viejo doctor como un hombre grosero y resentido con la gente, pero resultó ser un anciano bastante agradable. Una vez preparada la cena, Ellen estaba a punto de marcharse, pero se dio cuenta de que el polvo de los muebles no se había limpiado en varios días y el suelo del pasillo estaba pisoteado, como si hubiera venido un pelotón de soldados con los zapatos sucios. La chica no se dio cuenta de que había oscurecido y empezaba a lloviznar. Hacia las 7 de la tarde, Peter salió de su habitación. Dios mío, ¿sigues aquí? ¿Vives lejos? Espera, Mike llegará pronto, te llevará a casa. Le compré un coche extranjero nuevo el año pasado. Deja que se lo trabaje. ¡Qué rápido eres! La cena está lista y el piso reluciente. Nunca nadie me había ayudado así. Vienen 1 hora, cocinan un poco de masa fermentada, quitan el polvo de las esquinas con un cepillo, y luego se van. Te quedas a cenar. Mike prometió invitarme a un cognac cuando me fuera. La llave sonó en el ojo de la cerradura. Helen, ¿sigues aquí? ¡Qué bien huele! Tengo tanta hambre. Cenemos juntos y te llevaré a donde tengas que ir. Abuelo, trae los cubiertos. Mike pidió alegremente y sacó de su maletín una botella de cognac armenio. Bueno, ¿qué he dicho? Es un vago, pero cumple mis peticiones sin falta, dijo el abuelo con una sonrisa y fue a la habitación a por los vasos y los cubiertos. Y tú, Helen, eres muy lista. Eso es lo que más aprecio de mi abuelo, que reconoce a la gente de un vistazo. Esta noche es un dios de la elocuencia. Hablando y riendo toda la noche. Su actitud hacia sus otros asistentes terminó con un saludo grosero y una despedida similar. ¿Te dijo que solo estoy en esto por el piso? Eso es lo que le dice a todo el mundo. Le quiero. Es un poco capullo, pero en el fondo es un hombre amable y sabe ser agradecido. Ven el sábado ahora. No puede pasarle nada en 3 días, y yo no me voy hasta el viernes. Ellen se sentó junto a Mike en el asiento del copiloto y escuchó su barítono tranquilo y agradable. Nunca había prestado demasiada atención a los hombres, especialmente a los mucho mayores, pero esta vez se encontró pensando que realmente le gustaba sentarse a su lado y escuchar su alegre parloteo. Bueno, ya hemos llegado, dijo Helen un poco triste, y bajó del coche. Eres un milagro, Helen. Dios mismo te ha enviado a mí. Gritó el hombre tras ella cuando desapareció tras la puerta de su dormitorio. Mike estuvo fuera más de 1 mes y medio. Llamaba a menudo para disculparse por llegar tarde. Siempre se tomaba tiempo para dar las gracias a Ellen y preguntar a su abuelo por su salud. El trabajo de Mike está siendo demasiado para él, se quejaba el abuelo. Sin mujer, sin prometida, sin tiempo libre. A su edad, ya tenía una hija de 10 años y un hijo, el padre de Mike, de 7. Él y su mujer murieron en las montañas. Estaban de vacaciones, esquiando. Avalancha, mi culo.
16 años. Mike solo tenía 13 en ese momento. Ha estado un poco encerrado desde que murieron. Mary y yo, su abuela, fuimos a psicólogos y lo llevamos al extranjero con médicos famosos. Temíamos que el chico muriera. Y entonces se apuntó a algún club en el colegio y empezó a hacer algunos robots. Y le gustó tanto que después del colegio fue a la universidad y empezó a hacer lo mismo. Le fascinaba tanto que se pasaba todo el día y toda la noche en su laboratorio técnico. No, al principio tenía chicas, pero ahora no lo sé. Vino aquí una vez con Polinia, una compañera de trabajo. Era simpática, pero delgada y no hablaba mucho. Lo único que hizo fue alejarlo de mí. No sé qué les pasa ahora, pero él ya no viene con ella. Peter se quedó dormido en el sillón mientras hablaba. Ellen lavó los platos y estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió en silencio y entró Mike. Parecía delgado y agotado. Hola, acabo de bajar del avión. ¿Cómo está el abuelo? Se ha vuelto a quedar dormido en la silla, ¿verdad? Bueno, déjalo dormir. Puedes llegar por tu cuenta. Tengo mi coche en el aparcamiento del instituto. Fui allí primero, y no arrancaba después de haber estado fuera tanto tiempo. Si quieres, puedes quedarte aquí, hay 4 habitaciones, sugirió Mike, mientras deshacía la maleta. No, mañana tengo un seminario, aún tendré tiempo de prepararme. Tú cuida de Peter aquí y yo volveré el fin de semana. Ellen salió corriendo del piso de su pupilo. Cuando vio a Mike, le entraron ganas de quedarse, de escuchar su agradable voz toda la noche, de mirarle a los ojos a través de los cristales de sus voluminosas gafas y simplemente disfrutar de su presencia. Es una especie de locura. Pensé en él todo el tiempo que estuvo fuera. ¿Podría ser este el amor del que escriben en los libros y del que todo el mundo habla?, pensó Helen mientras tomaba el tranvía hacia su dormitorio. Peter había muerto en vísperas de que se cumpliera un año más de la muerte de los padres de Mike. Su nieto había llevado a su abuelo al cementerio una vez más, y luego los recordaron en casa, en un pequeño círculo, el abuelo, Mike, Ellen y la tía Sarah, que volaba desde el extranjero todos los años en el aniversario de la muerte de su hermano y su esposa. Mira a esta chica. Es inteligente, es hermosa y es una gran anfitriona. Y creo que está enamorada de ti, le aconsejó Sarah, su tía, a su sobrino, cuando se quedaron solos después de despedir a Helen y acostar a su abuelo. ¿Está enamorada de mí? ¿Qué te hace pensar eso? No he visto ningún indicio de ello. Sí, es amable, eficiente y agradecida por el apoyo material que le damos, pero nada más. Y, para ser sincero, hace tiempo que me interesa como mujer, pero la diferencia de edad no me permite ni siquiera insinuárselo. Ella tiene 19 años, yo 32. Debe de tener novio, o ¿cómo se dice ahora? Novio, amante. Estoy tan desconectado de la vida con este trabajo, que he usado una prostituta un par de veces. No me importaría tener una mujer tan joven y amable, pero ¿cómo sé que corresponderá a mis sentimientos? No me gustaría que me rechazara. Sarah y su sobrino Mike charlaron hasta casi medianoche. A primera hora, Mike decidió ver cómo estaba su abuelo antes de irse a casa a pasar la noche. Peter estaba frío, lo que significaba que había fallecido justo después de la cena conmemorativa. Fue enterrado junto a su hijo y su nuera con todos los honores militares. Helen lloró desconsoladamente. Durante estos pocos meses se había encariñado tanto con el anciano que empezó a llamarle también abuelo. Mike, adiós. Ya no necesitas mis servicios, dijo tristemente la muchacha, entregando las llaves del piso al maletín nada más terminar el funeral. Espera, ¿a dónde vas? Vamos a conmemorar al abuelo de una manera humana. No acepto un no por respuesta. Ven con nosotros, Sarah tiene una comida preparada por la casa. Nos sentaremos y recordaremos. Ya no tenemos familia cercana. No digas que no al recuerdo de Peter, casi le suplicó Mike a él. Sarah volaba a casa, a la Toscana, dentro de 5 horas,
se había retrasado por la muerte de su padre y no podía quedarse más tiempo. Y Mike solo necesitaba estar con alguien que conociera bien a su viejo y le quisiera. Ellen no se atrevió a rechazar su petición. No acudió mucha gente a la comida en memoria del viejo coronel médico. Muchos de sus amigos y colegas ya no vivían, y no quedaban muchos de sus alumnos en la ciudad, sobre todo los que preferían la medicina comercial a la militar, y el viejo no soportaba a esa gente y ellos lo sabían. Pero con uno de sus alumnos preferidos, que era una gran linda, pero seguía prefiriendo una vida más cordial, el viejo médico era más o menos tolerante. Y ni siquiera por el hecho de que le hubiera salvado la vida más de una vez entre las paredes de su propia clínica, sino más bien porque siempre era sincero con el viejo y no temía discutir con él. Clínica Mercy era una de las mejores clínicas privadas de la ciudad. Y se llamó así en honor de su creador Andrew Smith, aquel alumno aventajado del viejo coronel. Empezó la clínica desde cero como joven médico generalista y en un par de años la había llevado a tal nivel que invitó a eminentes médicos de la capital a realizar operaciones complejas y a formar al personal para que trabajara con equipos nuevos y modernos. La eficacia y determinación del joven médico dejaron perplejo incluso al jefe del Departamento de Cirugía Militar General de San Petersburgo, un coronel del servicio médico en retiro ya fallecido. Le auguró un gran futuro en la medicina militar, pero Andrew Smith le ofendió enormemente al elegir su propio camino de desarrollo tras su internado. ¿Quién es esta joven?, preguntó Andrew a Sarah, la hija del difunto, justo después de comer. Ni se te ocurra llevártela a la cama, viejo lascivo, respondió irónicamente la hija del coronel. Es la enfermera y au pair de papá. Estudia economía en la universidad. Por cierto, es una mujer muy inteligente y decente. Quiero que Mike se case con ella, de lo contrario seguirá siendo un vago con su ciencia. ¿Cuántos años tengo? Mike y yo tenemos la misma edad, y solo soy un año mayor que él. Y también exageras con lo de vago. Mi mujer me dejó cuando estaba haciendo mi carrera, construyendo una clínica y trabajando semanas enteras. Ahora se muerde los codos, no creía en mí ni en mí. Pero ahora está casada con el jefe del departamento de vivienda, y yo tengo mi propia clínica, dice Andrew riendo entre dientes e incluso le da una palmadita en el hombro. ¿Podemos no reírnos? Hoy hemos enterrado a un hombre honorable, dijo Ellen, que estaba recogiendo los platos de la mesa. Lo siento, no volverá a ocurrir, contestó el joven médico congraciado y cariñoso. Y tiene mal genio, añadió en voz baja, casi en su oído, y en sus hermosos ojos castaños destellaron las luces de un cazador. Entonces los invitados despidieron a Sarah, que volaba a casa, a la Toscana. Ellen también se preparaba para partir y Mike se acercó a ella y se disculpó por no poder llevarla. Lo siento, Ellen, he bebido un poco. La muerte de mi abuelo me ha dejado fuera de juego. Deja que te pida un taxi. Ni hablar. No confiaría a una joven tan atractiva a un taxista desconocido. Ellen, ¿te importaría que fuera tu chofer personal por hoy? Andrew ha ofrecido sus servicios. Probablemente no sea de buena educación utilizarte, pero estoy tan cansada y el día ha sido tan largo y duro que no puedo rechazar tu oferta, respondió amablemente la chica. Ellen, no caigas en los trucos de este don Juan, le advirtió Mike un poco irritado, pero con una leve sonrisa, y cerró la puerta tras ellos. Andrew siempre conseguía lo que quería. Estaba casado con la hija de un funcionario del Ministerio de Sanidad y con su ayuda consiguió tener su propia clínica. Y si su hija hubiera sido más previsora y no hubiera tenido una aventura mientras su marido trabajaba duro e intensamente, ahora estaría nadando en el lujo. Entonces echaron a papá del Ministerio de Sanidad por abuso de posición, y Andrew se divorció rápidamente y sin dolor. La clínica floreció. Su mansión, en la zona más prestigiosa de la ciudad, era una de las más caras y hermosas. Las mujeres le adoraban por su carácter alegre, su espíritu libre y su aspecto atractivo. Nunca mentía. Ni a sus amigos, ni a sus colegas, ni a las mujeres. Esa era también su cualidad. Por eso en el coche le propuso a Ellen que salieran, pero sin compromiso. Soy una chica seria y no reconozco las relaciones gratuitas.
Solo saldré con un hombre con el que me casaré más adelante, respondió ella con firmeza y salió del coche. Y aquello era un reto. Sí, a Andrew no le gustaba perder y trataba la situación como un juego, pero bastante serio. Bueno, es un pecado decir que a Andrew le habían derretido más señoras. Tras un mes de cortejo, flores, regalos caros y paseos, hasta nuestra heroína se dio por vencida. Perdió completamente la cabeza, olvidando que una vez le gustó Mike. Incluso pasó de sobresalientes a notables en algunas asignaturas, pero aprobó perfectamente sus primeros exámenes. Su única condición era que la boda no se celebrara hasta después de la graduación, y Andrew aceptó, porque él también se había enamorado perdidamente. Por extraño que parezca, la boda fue modesta, Ellen insistió en ello, y a Andrew no le gustaba alardear de su riqueza y, en general, que era un hombre práctico, así que aceptó de inmediato todas las condiciones de una posible esposa. Y luego no vivieron mal, incluso amistosamente. Iban de vacaciones al sur, y organizaban fiestas, e invitaban a huéspedes. Y todo el mundo pensaba que aquí hay una familia amistosa, todos juntos, y penas y alegrías. Pero no. También Helen empezó a labrarse una carrera como economista. Y ahora, por el contrario, Andrew no podía coger a su mujer en casa, porque siempre estaba trabajando. Le ofreció ayuda financiera, pero ella se negó, diciendo que una carrera construida sobre el dinero de otra persona, ella no traerá satisfacción. Después de un par de años, empezaron a pensar en los niños. Ellen, ¿has tenido suficiente de tu carrera? Tengamos otra Ellen, tan lista y testaruda como tú, sugirió una vez Andrew, risueño y sarcástico. Hagámoslo. Tengo mi propio bufete, aunque todavía pequeño, que me aporta unos ingresos estables. Y nuestros hijos serán listos y guapos, porque estúpidos frikis, simplemente no tienen a nadie que ser, respondió con el mismo humor Ellen, sirviéndole café a su marido. Así que hoy volveremos pronto del trabajo y trabajaremos duro en este asunto, sugirió Andrew alegremente, terminó su café, saltó al coche y se marchó a la clínica. Ellen se sintió un poco incómoda cuando él se marchó. Llevaba muchos meses sin protección y el embarazo no llegaba. Incluso fue al médico, aunque de una policlínica normal, pero el doctor no encontró ninguna patología y le aconsejó que le pidiera a su marido que la examinara. No, Ellen no desesperó, calculó ciclos, días favorables para la concepción, tomó vitaminas, comió bien e incluso hizo yoga, pero todos los intentos fueron en vano. Incluso se acordó de algún familiar de su padre que no tenía hijos y decidió que se trataba de una enfermedad hereditaria. En definitiva, su alma era un caos que no podía solucionar sin la ayuda de su marido. Ellen, estoy en casa y ardo en deseos, dijo Andrew alegremente, quitándose los zapatos y la chaqueta a la carrera. Ellen estaba calentando la cena. Tenemos que hablar, dijo secamente, y se dio la vuelta, casi dejando caer la cena caliente al suelo. No tienes cara. ¿Te pasa algo? ¿Estás enferma? Andrew intentó averiguar el motivo del mal humor de su mujer. No, no estoy enferma. Estoy bien. Ahora quiero averiguar si a tu virilidad no le pasa nada. He estado sin protección durante meses, y no he tenido resultados. Me hice un chequeo en la clínica local y este es el informe del médico. Ellen tiró descuidadamente una carpeta con documentos médicos y resultados de exámenes sobre la mesa de la cocina. No lo entiendo. Fuiste a la policlínica local, donde los médicos no están cualificados, teniendo como marido al dueño de la mejor clínica privada de la ciudad. ¿Estás loca? ¿Y ahora me sugieres que vaya a ese lugar olvidado de Dios para un chequeo? ¿O vas a dejarme usar los servicios de profesionales? No voy a ir a hacerme un chequeo. Estoy bien. Cuido de mi salud y me hago un chequeo cada 6 meses. Loco bastardo. Me has arruinado el día. Helen nunca había visto a su marido en semejante estado y casi llora ante sus palabras. Era la primera pelea seria que tenían en los 3 años que llevaban juntos. Helen, ¿sabes que siempre soy sincero con todo el mundo?
Sí, lo sé. Es una cualidad que ha jugado un papel clave en nuestra relación. ¿Qué quieres decir ahora?, preguntó Helen, que empezó a recelar. Tengo otra mujer y espera un hijo conmigo. No podía esperar más. Casi 2 años de intentos infructuosos. Le propuse la fecundación in vitro, la gestación subrogada, pero no lo vio así. Tus intentos infructuosos de quedarte embarazada y tener un bebé por tu cuenta son poco menos que arrogantes. Lo siento, pero he tomado mi decisión. No te lo tomes como una traición, no amo a esa mujer, pero hace tiempo que quiero tener hijos y los tendré cueste lo que cueste. ¿Y estás completamente seguro de que es tuyo? Yo no sacaría conclusiones precipitadas. Así que una mujer perfectamente sana y examinada, a la que supuestamente amas, no puede quedarse embarazada de un marido que no ha sido examinado, y la primera mujer que conoces se queda embarazada y no tienes ni sombra de duda. No te reconozco, Andrew. Ellen se fue a la otra habitación y se echó a llorar. No por celos, sino por la falta de voluntad de su marido para averiguar el motivo de su falta de hijos. Es más fácil ir y hacer un hijo a escondidas, y luego justificar este acto con buenas intenciones. Helen no perdonó la traición. Recogió sus cosas en silencio y abandonó a su marido esa misma noche. Durante varios meses, Helen vivió en un piso de alquiler a pocas manzanas del trabajo. La cabeza le daba vueltas por los problemas a los que se enfrentaba, pero su negocio, curiosamente, prosperaba. Fue la primera en solicitar el divorcio, aunque su marido llevaba tiempo convenciéndola de que se pensara su decisión, porque había descubierto después del nacimiento del niño que él no tenía nada que ver con su nacimiento. Prueba de ADN simple y brevemente anunció al joven padre que la parte de su paternidad 0 punto y algunas décimas. Y eso solo teniendo en cuenta el hecho de que, en esencia, todos los seres humanos son hermanos. Después de la prueba, Andrew fue examinado y resultó que él era el culpable de todos los problemas con la concepción, y que es tratable, pero era imposible volver atrás el reloj y pedir perdón a Ellen. Como hombre íntegro y honrado, le dio una buena indemnización y Ellen abrió una sucursal de su empresa en otra ciudad y se puso a trabajar. Nicholas, urgentemente a mi despacho, llamó Ellen a su mejor ayudante de negocios y sencillamente el empleado más inteligente. Se encerraron en el despacho durante mucho tiempo y discutieron a gritos sobre algo. Más tarde, un hombre mayor y respetable entró en el despacho y se hizo el silencio. Necesito encontrar a alguien urgentemente. ¿Nombre? Tío Bob. Sí. Jesús, ¿cuál es su nombre completo? Ahora mismo. Estoy en ello. Correcto, Scott, su hijo estaba. Ahora recuerdo, estábamos en la misma escuela. Bien, Bob. No, aún así, pero haz una investigación con el otro segundo nombre en mente. Vivíamos en el 11 de Lincoln Street, pero no recuerdo el piso. Pero mi mamá y yo llamamos allí más tarde, pero el teléfono fue contestado por otras personas. Quizás se mudaron a otro sitio o cambiaron el número de teléfono. Y también, tenía un hijo, se llamaba Scott, y trabajaba como guardabosques y estaba en buena posición, siempre en la Junta de Honor, debería ser recordado allí. Viudo, su esposa murió hace mucho tiempo. Tiene una cicatriz en el brazo de una quemadura, y debe tener muchas quemaduras, pero no recuerdo dónde. Ahora tiene más de 70 años, o más bien 75. Yo tengo 28, así que Scott tiene 30, y nació cuando el tío Bob tenía 45. Eso es todo lo que sé. Encuéntralos, no seas tímida, casi gritó Ellen al hombre que estaba anotando en un portapapeles toda la información sobre el hombre llamado tío Bob. Con el paso de los días, el detective privado asignado a la búsqueda no pudo encontrar al viejo guardabosques ni a su hijo. La casa de la calle Lincoln fue demolida por ruinosa, y sus ocupantes fueron trasladados a diferentes partes de la ciudad. Los forestales se acordaron realmente de su heroico empleado e incluso señalaron la nueva dirección de su residencia, pero ni siquiera allí los encontraron. El piso se había vendido y a dónde se habían trasladado los antiguos inquilinos no lo sabían ni los nuevos ocupantes del piso ni los vecinos de la casa.
Sin embargo, el antiguo jefe de la silvicultura, un hombre mayor pero aún razonable, recordaba que había ocurrido alguna tragedia con el hijo del silvicultor y que habían ido a la región a tratarlo. Después se perdió su rastro. Helen llevaba más de una semana sin encontrar un lugar, deseaba tanto encontrar al hombre al que tanto debía. ¿Y si era pobre y ella podía ayudarle de verdad? ¿O estaba en peligro y ella y Scott se encontraban en una situación difícil? Mamá, cariño, ayúdame. Helen siempre había recurrido a la ayuda de su madre y a su memoria cuando se encontraba en dificultades extremas. Y, por muy místico que sonara, casi siempre la única solución inteligente que resolvía todos los problemas llegaba a la vez. Mamá, el tío Bob y Scott están en apuros. Ayúdame a encontrarlos y yo me encargaré a partir de ahora, suplicó Helen a su madre, y llegó a juntar las palmas de las manos contra su pecho. De pronto sonó el teléfono. Helen agarró el auricular como si no fuera un auricular, sino una sartén con una tortita ardiendo. Sí, te escucho, John. ¿Lo has encontrado? Jesús, esto no es un barrio, es un tugurio. ¿Cómo han llegado hasta allí? Voy para allá. No les digas nada, solo diles que se queden donde están. Helen aminoró un poco la marcha cuando vio que los coches que venían de frente le guiñaban el ojo. Eso significa que hay policías al acecho. 110 en la ciudad. Me he retrasado, por supuesto. Pero quería llegar a este maldito barrio, rico en vertederos, zonas industriales y chabolas. ¿Cómo sobreviven ahí fuera? Y Scott está enfermo. ¿Cómo no reconocí a mi padre, Bob? ¿Cómo pude olvidar esa horrible cicatriz en el brazo? Tenía prisa por llegar a una reunión. ¡A la mierda! Lo que me importa ahora es ayudar a estas personas tan queridas para mí, pensó Helen, intentando averiguar a dónde la llevaba el navegador del coche. La imagen que Helen vio delante de ella era espeluznante. Una barraca de una sola planta, construida antes de la guerra, se erguía solitaria entre las montañas de basura de los contenedores que no se habían sacado durante la guerra. En algunos lugares, el yeso desmoronado dejaba al descubierto las tejas de madera, como el esqueleto de algún enorme animal en descomposición con las costillas desnudas de las que los carroñeros hubieran mordisqueado la carne. John se reunió con Helen en el porche. No era un gran porche, solo una estructura metálica y unos escalones caídos. El detective echó una mano a Helen para que no se torciera la pierna en el umbral, la dejó entrar y le dijo, primer piso, puerta de la izquierda, y entró tras ella. La puerta principal era un destartalado destrozo con paneles raídos y empapados, y parecía más un objeto de caos artístico que la entrada a una vivienda humana. No había número de piso ni timbre. Helen llamó suavemente. El golpe fue silencioso y amortiguado por los trapos que cubrían la puerta bajo los paneles. Entonces Helen tocó el pomo y la puerta se abrió, emitiendo un terrible chirrido. La habitación estaba limpia, pero tan destartalada que le dieron ganas de llorar. En el pasillo había una ridícula mesilla de noche con algunas revistas viejas encima. Debajo de la mesilla había varios pares de zapatos, tan raídos y desgastados como la propia vivienda. Junto a la mesilla colgaba un impermeable de color caqui. Era del tipo que llevaban las personas que temían que estar a la intemperie en todo tipo de condiciones meteorológicas, incluso las más húmedas. Era lo que llevaba siempre el tío Bob cuando iba al bosque en otoño. ¿Hay alguien en casa? Hola, dueños. Helen llamó a los ocupantes de aquel espantoso lugar e intentó seguir avanzando, pero entonces se topó con una gran caja en la oscuridad del pasillo ciego, bien debajo del frigorífico, bien debajo de algún otro aparato muy grande. ¿Quién está ahí? Helen oyó una voz dolorosamente familiar y ligeramente chirriante. ¿Es usted de Hacienda? Y yo esperándote. Esperándote, ni siquiera cierro la puerta por segundo día. La oscuridad del pasillo se diluía con la luz del segundo pasillo, que conducía a la única habitación del piso. Pase, señora. Ahora llevaré a Scott a la cocina, mi habitación aún no está ordenada. Ya sabe lo difícil que es con un inválido. Siempre mantengo la cocina ordenada.
¿Qué tal un poco de té? Tengo té de melaza, es bueno. Y ayer compré caramelos de limón. A Scott le gustan mucho. El viejo siguió y siguió, mientras Ellen permanecía de pie en el pasillo, con lágrimas cayendo por su piel de terciopelo. ¿Por qué llora, señora? No se altere tanto. Vivimos bien. Solo tendríamos que recetar analgésicos fuertes a tiempo, porque mi hijo grita de dolor por las noches. En la policlínica no pican. Y voy directamente a usted, a la oficina de la Seguridad Social. Allí hay una mujer tan... ¿Cómo se llama? Anye. Exactamente igual que mi difunta Anye, prometió que un día de estos vendrán a vernos y nos ayudarán con todo. Entonces, ¿sirvo el té? Sírvelo. Y pon también caramelos de limón, me encantan desde niña, contestó Ellen sollozando y se sentó a la mesa de la cocina. Ay, señora, donde vivíamos con Scott, había una niña del barrio, Ellen se llamaba, así que podía comerse medio kilo de estos caramelos de una vez. Y era tan pequeña. ¿Cómo podía caber medio kilo en ella? Era una niña muy graciosa, como una hija para mí. No sé dónde están ella y su madre ahora. Bebe tu té. Con melaza. Ellen tomó un sorbo de la bebida hirviente, desenvolvió un caramelo de limón y gritó, «Papá Bob. Perdóname, si puedes. ¿Cómo he podido olvidarme de ti? Eres como de mi familia». El anciano retrocedió un par de pasos y se puso las gafas, que le colgaban del cuello con una pequeña goma elástica estirada. «Helen, ¿eres tú? No puede ser. Usted, señora, no bromee así. Soy un hombre viejo y enfermo, ahora no acepto bromas». Luego corrió bruscamente alrededor de la mesa de la cocina, casi derribando la misma caja con la que había tropezado Helen, y entró en la habitación. «Scott. Scott. Scott. Mira quién está aquí. Me voy a volver loco». Un anciano apareció de entre las sombras del pasillo, empujando con dificultad una enorme y fea silla de ruedas. En ella iba sentado un hombre barbudo, con camisa de cuadros y un plaid sobre las piernas paralizadas. El hombre estaba demacrado y era completamente indiferente a lo que estaba ocurriendo. «Ese es Scott. Ellen, ¿te acuerdas de él? Tuvo un pequeño accidente. Era camionero. Quería ganar mucho dinero y tenía una mujer preciosa». El viejo vaciló media palabra, al parecer había tocado un tema que no podía plantearse en presencia de su hijo. «Volvía a casa de noche, con prisa por ver a mi mujer, y por el camino circulaba un Ford a gran velocidad. Se contoneaba por la carretera como si intentara dibujar una serpiente con las ruedas. Volaba directo hacia su cabeza. Scott se dio cuenta de que no quedaría espacio para el Ford si era golpeado por su camión, así que intentó desviarse a un lado de la carretera. Llovía, cayó en una zanja, el coche volcó y le aplastó. Pero no le importó. Siguió conduciendo. Los testigos del accidente le pararon a 500 metros, le sacaron del coche por el pecho y no se tenía en pie. Había una caja de cerveza y un par de botellas de vodka en el asiento trasero. Borracho, dijo que tenía prisa por ir a la casa de baños de sus amigos. Y no le importó que mi hijo sufriera por su culpa. ¿Hubo un juicio? ¿Cuánto le dieron por semejante falta en la carretera?, preguntó Ellen. Lo hubo, por supuesto. El examen pericial demostró que estaba sobrio, pero los testigos oculares confundieron la limonada con cerveza y el agua mineral con vodka. Le borraron la grabadora diciendo que estaba defectuosa. Además, es un hombre respetado, ayudante del diputado y se dirigía a una reunión con electores a segunda hora de la noche. Cuando el juez leyó el discurso de absolución, el público se rió. ¿Qué les importa? Tienen el dinero y dicen lo que se les dice. Y le clavaron la carga del camión a Scott. Está en cuidados intensivos y le debe a todo el mundo. Así que eso es todo. Ellen se sentó y no podía creer lo que estaba escuchando. Nicholas,
Quiero a todos mis abogados en la calle Obrasnaya en la casa 25. Nicholas. Y retira todos los fondos disponibles de tus cuentas. Contacta con Andrew. Sí, con mi ex, que prepare un lugar en su clínica y llame a médicos traumatólogos y neurocirujanos de la capital para consulta. No me rechazará, dio órdenes Helen, tragando caramelos de limón uno a uno. Los fondos retirados de todas las cuentas solo alcanzaban para la operación en la clínica más importante de la capital. No había dinero para la rehabilitación, nuestra heroína lo invirtió todo en abrir una tercera sucursal. Se contrató a gente y hubo que pagar sueldos. Helen pidió un préstamo sobre su piso y su coche. Eso debería ser suficiente. Y también atraparemos al compañero de ese diputado. La forma en que giraba cuando los investigadores, el fiscal y el juez estaban sobre él. ¿Viste sus caras de gordos? Helen comentó alegremente el encuentro con el sobrio conductor del Ford y la pandilla de corruptos con poder. Pues sí. Ellos sabrán. El testigo ocular del coche doméstico hizo bien en no entregar su grabadora a los policías, sino conservar la grabación. Deberíamos agradecerle que no se resistiera a esos locos morales de uniforme. Nicholas, te estoy hablando. Llama a la firma de Scott, diles que retiren la demanda, o les daré tal auditoría que la bancarrota les parecerá maná. Deja que cobren de la verdadera parte responsable del accidente. 6 meses después de su operación de columna, Scott dio sus primeros pasos. Ellen, eres una niña traviesa, ¿verdad? Me molestabas con tus caprichos cuando era niña, y ahora me tienes en el hígado. Todavía estoy débil, me cuesta caminar. Dame tiempo, le suplicaba su viejo amigo de la infancia, pero Ellen le tiraba de la manga de la camisa, exigiéndole que no se quedara sentado. El tío Bob lloraba cada vez que se encontraban y, estrechándola contra él, le decía, eres un ángel que nos ha bajado del cielo. Rezaré a Dios por tu salud y bienestar durante el resto de mi vida. Ojalá tu difunta madre pudiera ver el milagro que has suscitado, y de nuevo, llorando, abrazó a Helen y susurró algo para sí. Estaba rezando, supongo. Vamos al mar. Le prometí a tu padre cuando aún era un bebé que sería rico y que los curaría a ellos y a mamá de cualquier enfermedad. E iremos todos juntos al mar. Mamá, es una pena que no viviera para verlo, terminó Helen con tristeza y tiró 3 billetes para la Costa Azul sobre la mesa. Tengo 2 gatos, Félix y Lucky, y un perro callejero, Salomón. Así que la Costa Azul sobrevivirá de alguna manera a mi ausencia, pero mis animales no, respondió a la propuesta de Ellen papá Bob y se retiró a la cocina para dar de comer a sus animales. Hacía tiempo que se había dado cuenta, cuando aún estaba en la clínica de rehabilitación, de que entre los jóvenes había sentimientos claramente distintos de la amistad. No quería perturbarlos. Cuando el hijo empezó a valerse por sí mismo, Ellen venía a menudo y daban largos paseos por el jardín cercano a la casa, que la mujer alquilaba para sus viejos amigos. Cuando estaba sentado en la silla de ruedas e inclinado por el dolor, tuve un sueño o una visión imaginaria de mi madre. No la conocía de nada, solo por las fotos que había y colgaban en nuestra casa, pero sin duda era ella. Lo sentí por la calidez y la luz que provenían de ella. Me dijo que no estaba atado para siempre a una silla de ruedas y que vendría una mujer que me sacaría de ella y que ella sería mi destino. Por alguna razón la creí inmediatamente. Y recé a mi madre para que me ayudara a encontrarte. Es raro, ¿verdad? Como si nuestros seres queridos quisieran que estuviéramos juntos. ¿Qué más te dijo tu madre? ¿No te dijo que íbamos a tener gemelos?, preguntó Ellen riendo y pasó el dedo por la cara de su amante. Sí, me lo dijo. Y serán hijos. Y serán los niños más guapos, inteligentes y amables. Pero luego tendrán una hermana, que siempre los molestará con sus caprichos, como yo en mi infancia a una niña muy desagradable de la planta baja, y dejarán inmediatamente de ser los chicos más amables. Te quiero. Vamos a hacer que funcione. Por cierto, ¿cómo sabes que son gemelos? ¿Has vuelto a ir a la ecografía sin mí? No se lo digas al abuelo todavía, será una sorpresa.